Hola David, hola Paolo. Tenemos a Ramón. Ojalá que... ¿Cómo estás, Paolo? ¿Qué tal, mi ¿Sí me hermano? escuchas? Bien, yo te escucho bien. Muy bien. Ramón, si puedes prender la cámara, David. Hola, profe. Estoy comiendo, no sé si sea un problema como que feo. Bueno, prende, sí, que como ¿Qué dicen queremos subir los compartir. compañeros? Ya, bueno, deja un rato el plato. Igual muy temprano para cenar. Igual, aunque una buena medida. Vamos a trabajar con este libro, El dolor de Dios, de Zizek. Pero el tema de hoy es la pospandemia. Acá permanentemente está ese ejercicio de decir pospandemia, pero la pandemia no deja de estar ahí presente con todos sus De características, renovarse. de renovarse, de mutarse. Se parece mucho al capitalismo la pandemia porque se reinventa permanentemente y en ese reinventarse sabe generar mucho dolor, ¿no? Y se sabe disfrazar de amigos. Vamos a unos datos a actualizar rápidamente, por favor. Unos datos estadísticos. Esto trabaja Google con algunas universidades estadounidenses. Van en el mundo 141 millones de personas con COVID. Estamos hablando ya de exactamente a ver, estamos llegando exactamente al 2% de la población mundial ha tenido COVID. De las personas que se les ha hecho la prueba, ¿sí está claro? Hay un 2% de personas a nivel mundial que se le ha hecho la prueba y que ha tenido COVID. 80.4 millones de personas recuperadas y 3 puntos, un poquito más de 3 millones de muertes, ¿no? Sigue estando Estados Unidos, la India, Brasil, el gran Bolsonaro, ahí, Francia y Rusia entre los 5 países. Hay que reconocer y recordar que estamos hablando de los países que más pruebas también han desarrollado. Esa es la realidad que en este momento tenemos con respecto a la pandemia en cuanto a números. Vamos también a unos números de Ecuador, ¿sí? Todo esto que estamos entregando en estos diálogos sirve para contextualizar por dónde vamos, para que ustedes puedan también interpretar estos números cualitativamente, que sea su especialidad, porque ustedes son personas que hacen ciencias sociales. Por favor, atender, ¿sí? Esto es el banco, el reloj de la ONU que hemos hablado. Cada 2 minutos nace un ecuatoriano. En este momento somos 17.536.865 ecuatorianos. Atender ese número, ¿sí? Un poco más de 17 millones y medio, cada 2 minutos nace un ecuatoriano. Esto es avalado por un control de calidad y acompañamiento que hace la Organización de Naciones Unidas. Finalmente les voy a colocar un dato del Ministerio de Salud Pública que publica el diario El Universo de cuántas personas han recibido ya las 2 dosis de vacunas. Entonces, 175.840. En pocas palabras, el día de hoy se ha alcanzado que el 1% de la población ecuatoriana, después de 3 meses de haber llegado las vacunas, solo el 1% de la población ecuatoriana ya ha tenido 2 dosis, es decir, está inmune. En esta velocidad de que nos demoremos 3 meses para cada 1% de la población, terminaremos de vacunar en el año 2045. Bien, esos son algunos datos que hemos entregado. David está con una camisa que, bueno, que no contextualiza. Acaba de ganar Barcelona 2-0 al vicecampeón de América en Brasil. Así para los que nos escuchan
y nos ven en YouTube, también den sus características futbolísticas si quieren que hablemos de fútbol. Pero Suerte se llama eso. suerte se llama así. Es ser el equipo ecuatoriano que más partidos ha ganado afuera de visita en la Libertadores también debe ser suerte. Pero bueno, están los datos. Retomando los datos, ¿no? Ya más de 3 millones en el mundo de las personas que han sido medidas por COVID. Atención con ese dato. 17 millones y medio de habitantes y apenas después de 3 meses de haber llegado la vacuna, solo el 1% de la población ecuatoriana ha recibido las 2 dosis. ¿Cuáles son esas primeras reflexiones que nos traen estos números? Paolo. ¿Qué tal, mi hermano? Bueno, en comparación con otros países, ¿no? No solamente tomar en cuenta este proceso lento de vacunación, ¿ya? También hay que tomar en cuenta el contexto, cómo se ha manejado la pandemia. Y desde la visión internacional, la conclusión es que Ecuador no ha manejado correctamente la pandemia, teniendo en cuenta que en el Ecuador muchas personas se aprovecharon de eso. Imagínate los escándalos de corrupción que hubo durante la pandemia con las contrataciones. Ahora también en referente a las vacunas que ciertas personas, por alguna razón, se vacunaron, a lo mejor por un nexo político, por los del Club Rotary, por ejemplo. Mi hermana recién, que es doctora, que estuvo siempre en primera línea, dando soporte a los médicos para prevención de suicidio, médicos o sea, recién hace una semana tuvo la segunda dosis, cuando son los médicos y obviamente el personal y también los adultos mayores, etcétera, el personal que está en primera línea que debieron haber sido vacunados. Entonces aquí se ve cómo la cosa pública se está administrando de una forma muy negligente. Y dadas las circunstancias, el panorama no es alentador. Perfecto, muy bien, esas son las declaraciones de Pablo. Para contextualizar un poco la respuesta de Pablo, quisiera compartir con ustedes en qué puesto estamos a nivel mundial en cuanto a porcentaje de población vacunada. Recuerde que ahora está con el 1% de personas totalmente vacunadas después de 3 meses de haber recibido las vacunas. A ver, Estados Unidos ya llega al 26%, la India con toda su pobreza, sus problemas 1.3%, Reino Unido 15.2%, Brasil que está dejando morir a su población ya tiene 4.3%, y otros países más cercanos a nuestro contexto, Chile 28.6%, entre otros, ¿no? Ecuador, ya sabemos, tiene apenas el 1%. Ramón, ¿cuáles son esas reflexiones que te vienen a partir de estos números y esta pandemia que no se termina de controlar, de mutar, de ir? Te escuchamos, Ramón. Bueno, la más sincera, profe, es que no podía esperar más del gobierno que nos tocó en el momento en el que nos tocó. Eso por un lado. Por otro lado, hay mucha gente que todavía sigue renegando de las verdaderas intenciones del paro del 2019, y yo siempre sostengo que si el paro del 2019 nos mostró algo, es el hecho de que siempre hay 10 cosas mejores que hacer que una política tomada por un gobierno desacreditado totalmente. Es decir, cualquier medida que tome hoy en día el gobierno de Lenín Moreno o o los que lo orbitan, porque también están poderes como los de Guayaquil, o sea, grupos políticos que orbitan en el medio de Moreno, cualquier decisión que tomen, el ojo público ahorita les da en toda o sea, un gobierno totalmente desacreditado, una prensa totalmente desacreditada. ¿Por qué digo esto? Porque uno, no me sorprende los datos de que en el 2040 terminemos de vacunarnos, y dos, 2045. 2045. Es decir, como 4 mundiales, profe. ¿Cuánto sería? O mucho más. Sí. Cuando ya el mundial sea en Marte. Entonces, y por otro lado está el hecho de que estamos hablando en este momento, un año después, de que si volvemos a un confinamiento o si no volvemos al confinamiento. Es decir, o A o B, no hay punto medio. Y no se habla de todo más allá del manejo que vuelvo y repito, era de esperarse algo así de grotesco.
más allá de eso, el manejo de la opinión pública, el manejo de lo que, del poder de la palabra que tiene el gobierno para decirnos, hoy volvemos al confinamiento porque es lo mejor que nos pasa. La gente no cree ni siquiera eso. O sea, estamos en una amenaza de una pandemia, de un virus mortal, y la gente no quiere escucharle decir ni pío a un gobierno, y la gente va y vive. Ahora, no estoy justificando, ¿no? O sea, está detrás el tema de que es una pandemia, tenemos que manejarnos responsablemente. Pero la misma irresponsabilidad del manejo del discurso político tiene una repercusión en que la gente no cree, o sea, no le presta ni la más mínima importancia a que un ministerio que se robó las vacunas, porque se las robó, diga, ay, tenemos que volver al confinamiento por el bien de la patria. Esa es mi opinión. Perfecto. David, bueno, ha dejado algo muy interesante, Ramón. ¿Cómo creerle? ¿Dónde está la validez democrática de un gobierno que tiene el 4% de credibilidad y el 3% de popularidad? También tu reflexión sobre estos datos, bienvenida Anabela. El 1% de la población ecuatoriana ha sido vacunada después de 3 meses de vacuna, ya vimos los datos estadísticos. Somos el país que menos vacuna de población tiene a nivel mundial, uno de los más bajos. En el año 2045, en este ritmo, terminaremos de vacunar a las personas. Está el descreimiento. ¿Qué hacer con todos estos números que sin duda alguna son una cruda realidad y un espacio para la desazón? David. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos, todas. A ver, yo lo puedo categorizar como que estas personas, porque son algunas personas, no es que solo Lenin, no es solo Romo, no es solo todo ese gabinete asqueroso, son muchas personas las que son inhumanas. Complementando con todo lo que han dicho acá mis compañeros, porque no me cabe en la cabeza que puedas sobreponer tan descaradamente intereses particulares por sobre tus funciones, tanto como estatales como humanas, por ese pequeño beneficio, privilegio para otras personas. A mí no me cabe en la cabeza, no me parece normal. Y no es que las estoy patologizando, sino que es peor que una patología, porque una persona que tiene una patología, por lo menos podemos decir y entenderla mucho más. Estas personas no, estas personas se puede decir que son malas por naturaleza. ¿Me explico? Porque no tienen ni una pizca de sensibilidad. Ayer Pedro Granja tuiteó a un médico que se había matado todo el año, creo que haciendo lo de la pandemia, trabajando, nunca lo vacunaron y muere también por COVID. Entonces, él indignado, no sé si habrá sido compañero suyo, qué sé yo, pero él indignado dice, esto es lo que tenemos, y lo tenemos después de un año, ¿me explico? Entonces, es eso, lo pueden calcular en que no hay humanidad en estas personas, porque son algunas, y eso es grave. Eso es muy grave. Y yo no sé si están esperando a tener una guerra mundial, a tener una bomba atómica, no lo sé. No sé qué quieren, pero... Es interesante que en medio de esta desazón y este dolor también, otra vez el Ministerio de Gobierno y las Fuerzas Armadas estén articulando una ley que habla de la fuerza proporcional contra la población civil y sus quejas. Una pequeña pausa, decirle a Pedro Granja a ver si que Paolo es abogado también, que me desbloquee en Twitter, porque no hay derecho a que me bloquee simplemente porque le dije que no tenía sentido comparar a Augusto Pinochet con Fidel Castro. Simplemente le dije, Pedro, no me parece justo que pongas en la misma línea a estos dos personajes históricos. Y él soluciona todo bloqueando. Ahora, volviendo a los temas más preocupantes, Anabela, bueno, qué pena que no pudiste ver la estadística, pero la mostramos, ¿no? Ya hay más de 3 millones de personas muertas en el mundo por COVID, de las personas que se hicieron el examen. 140 millones de personas con COVID en algún momento, de las personas que se hicieron el examen. En Ecuador se calcula que en el más favorable de las estadísticas, más de 70.000 personas han muerto por COVID, no las 18.000 que dice el gobierno, y por las estadísticas que mostramos, somos uno de los países en el mundo con más baja tasa de vacunas. En 3 meses se ha vacunado apenas al 1% de la población ecuatoriana con las 2 dosis.
cómo aterrizar esos números y que no caigan en el ejercicio de lo frío, de lo matemático. Anabel. Yo creo que se aterrizan cada vez que el círculo se hace más pequeño y más pequeño y más pequeño y empezamos a recibir muchas más llamadas de personas, nuevamente desde el círculo cercano, que están saliendo o positivos o que están siendo internados. Y eso no solo resulta alarmante al hecho de tenemos que protegernos, tenemos que también llevar las medidas, sino de saber el impacto de esta cantidad de información que después de un año, como mencionaba David, aún sigue sin concientizarse, porque lleva un hecho que se menciona tanto, tanto y tanto, pero que todavía no se realiza un real impacto del mismo. Claro está que bajo la constancia de una cantidad tan grande de información tiende a desensibilizar a las personas, ¿no? A desensibilizarnos a todos nosotros. Bueno, ya escuchamos que hubo una gran cantidad de pérdidas, ya escuchamos que hubo cadáveres en las calles, entonces por lo menos ahora no hay cadáveres, pero los números, veía una comparación el otro día, los números tienden a ser mayores en estos meses que cuando veíamos anteriormente en los meses igual de esta pandemia, porque la pandemia continúa. Entonces, no porque no haya cadáveres en la calle significa que la situación de por sí esté bien, sino que ya nos encontramos en una situación de por lo menos no estamos tan mal, cuando eso no es la actitud en sí, sino buscar de todas las formas posibles de que esto se reduzca y que obviamente empieza, ¿no? con un trabajo estatal, un trabajo ciudadano, un trabajo desde todas las áreas, porque no puede ser un trabajo independiente de una área en sí, sino de todas, pero que actualmente son todas las áreas las que están fallando, o sea, tampoco es solo una, sino todas en sí. Entonces, ¿cómo aterrizar estos números cada día más sin caer en una desensibilización? Realmente teniendo conciencia, única forma, teniendo conciencia de que son vidas, no olvidando que es vida y no un número. Perfecto, muchísimas gracias, Anabel, hablando de la conciencia y que generalmente siempre cuando nos ocupa en el espacio más íntimo, más chiquito, es cuando también tenemos una reflexión. Y hablando de ese espacio y hablando de esa gente que está cercana, aquí está, para los que luego vean en nuestro canal de YouTube, un canal que es de todas y todos nosotros y nosotras, Filosofía para Nuestra América, una fotografía. Está desaparecido este compañero, estudiante de la Universidad de las Artes, desde el día martes de la semana pasada. Aja Encalada Manuel Yamil, esto es una gráfica de la Fiscalía General del Estado. Estamos muy preocupados, la familia Huarte es una familia muy unida, aunque seamos más de 2.000 personas y Dios quiera, disculpen, lo tengo que decir así, no tengo otra forma, aparezca con vida, aparezca sano, quisiéramos que apareciera ya, por último herido, en un hospital, en una comarca, en Riobamba, pero que aparezca ya y que aparezca con vida. Así que hemos hecho la labor normal que nos corresponde como familia, como personas que estamos cerca del arte, de la academia, pensar en este caso, que como bien dice Anabela, cuando los casos están más cerca nos duelen más, nos afectan más. Entonces, bueno, el segundo tema que teníamos que hablar, ¿qué hacemos con este descreimiento? Como bien lo manifestaba también Ramón y también David, ni hablar Paolo, ese ejercicio de que ya no te creo Estado, ya no te creo ministerio, tú no cuidas ni siquiera a nuestros médicos, a nuestros profesores, a nuestros ancianos, ya no te creo. Igual, ese ejercicio del descreimiento, por un lado, va acompañado a votar por el candidato que todos los medios de comunicación querían que quede presidente. La pregunta que tengo para todos y todas, que por supuesto esto es enriquecedor, lo maneja con matices, Paolo desde el derecho, Anabela y David desde la psicología, e incluso desde la mirada psicológica distinta que tienen los dos, y Ramón como artista. La pregunta que tengo es, ¿cómo hacer entender que ese descreimiento no es un ejercicio completamente escéptico de todo lo social, sino que ese descreimiento es ser funcional a los grandes intereses monopólicos de siempre? Paulo. Respecto a la petición que me hiciste, va a ser imposible porque también estoy bloqueado, entonces me estoy bloqueado. No eres el único, hermano. Bienvenido al club. Ya, ahora sí. A ver, bueno, ahorita en los medios de comunicación y todo el aparataje que apoyó para que el caso quede presidente, ¿no? Ahora la cuestión es que la
lastimosamente, ¿no? El gobierno ha tenido tanto descreimiento, como dices, o la población ya no cree absolutamente nada en el gobierno. Esto va a ser una oportunidad para que puedan llenar ese vacío que deja este gobierno y poder creer ahora sí, en un gobierno, o sea, que pueda, digamos, volver a levantar al país. Entonces yo creo que en ese sentido el nuevo gobierno va a trabajar desde esa perspectiva, ¿no? Eh, aplicar el liberalismo económico, ¿no? Y obviamente va a tener el apoyo de los medios de comunicación. Como decía Norberto hoy, existen 23 poderes fácticos: el político, el económico y el ideológico. Y el ideológico vendría a ser la prensa, que siempre está vinculada al empresario, ¿no? Al gran capitalista. Y desde ese sentido, a través de los medios de comunicación, van, digamos, a lavar el cerebro o van a intentar meternos en la cabeza, como decía Joseph Goebbels, una mentira repetida 100 veces siempre se vuelve una verdad, para que obviamente podamos estar condicionados a creer eso y obviamente creer en que el liberalismo podría ser, digamos, la salvación dentro de una sociedad donde lastimosamente se ha perdido la esperanza. Perdón, Paolo ha establecido, gracias Paolo, que va a haber un ejercicio nuevo de un creer en el liberalismo, porque al final el neoliberalismo es la postura filosófica política que triunfó y que va a haber entonces una estructura para volver a que la gente tenga confianza. Como pasa en cualquier presidencia que toma el poder, hay un cierto ejercicio de una espera de que las cosas pueden mejorar. Bueno, la misma pregunta, Ramón. ¿Cómo lograr hacer entender que ese descreimiento no es un ejercicio de rebeldía, sino un ejercicio completamente funcional a los organismos de control de poder? Ramón. Yo no estoy tan seguro de que vaya a haber un verdadero despertar hacia ese descreimiento, porque por el simple hecho que somos pasionales, somos reaccionarios, y ante todo ese descreimiento, creo que nos falta, o sea, socialmente nos falta madurez para decir, para cuantificar la escala de lo que está pasando. O sea, sí, como decía la compañera. Pausa, Ramón. Es que pasa que yo lo planteo que el descreimiento no como un ejercicio de rebeldía, ni un ejercicio interpretativo, ni un ejercicio de madurez. Todo lo contrario, el descreimiento, por lo menos por lo que se ve. ¿Por qué lo digo? La baja credibilidad de la Asamblea, la baja credibilidad de la Presidencia de la República, el 33% de la población no yendo a votar o votando nulo o blanco. O sea, yo creo que como está actualmente el descreimiento en nuestro país, sí existe, Ramón, sino que no asume una posición profundamente crítica, sino simplemente divaga, simplemente está ahí navegando en las aguas de la neutralidad y no sucede nada. Pero a lo mejor, si quieres hacer un contrapunto, está bien, Ramón, termina. Claro, o sea, es un descreimiento de decir lo que dijo Lazo, o sea, ya qué chucha. Perdón la palabra. ¿Por qué? Porque, o sea, por eso digo que es como una rebeldía en el momento en el que nos separamos totalmente de la noticia. O sea, ya ni siquiera quiero escuchar la noticia, porque estoy tan atascado de tantas noticias y de tantos frentes en los que tengo que pelear, como decía el compañero, tendría que pelear en el frente ideológico, en el frente económico, en el frente de que me están pagando unas utilidades paupérrimas. ¿Me explico? Entonces, o sea, a ver, ¿cómo yo veo su pregunta? O sea, entiendo que la gente, la rebeldía de la gente es como un infantilismo al decir, no te creo nada, y ya no quiero ni siquiera escuchar nada. Y a partir de ese no quiero escuchar nada, la reacción es, yo voy a vivir mi vida como ya la he venido viviendo, y no hay ninguna consecuencia o sea, no sé si me explico. Sí, perfectamente, perfectamente. Ahora, un descreimiento completamente no funcional a ningún ejercicio orgánico. Termina, Ramón. Claro, o sea, la parte madura del descreimiento sería decir, bueno, en este momento todos los discursos nos han fallado, llega este nuevo discurso con el efecto Lazo y
el verdadero descrimiento sería no creer que ese efecto Lazo va a cambiar va a cambiar las partes más elementales de lo que ha pasado, de lo que ha ocurrido, o sea, las partes más feas del sistema que nos ha fallado. ¿Me explico? Entonces, eso. Vamos a compartir, antes de darle la palabra a David y a Anabela, vamos a compartir una diapositiva pequeñita, ¿no? Reflexiones acerca del COVID y este ejercicio de escribimiento de lo que estamos hablando. Se trata de remover, de saber que desde la filosofía se puede y se debe hacer la crítica más mordaz a un sistema que está para expoliarnos, para despedazarnos, para hacernos ver a cada uno como enemigo, y que por último, en su cara más flexible, muestra el capitalismo, que también tiene una versión soportable para ser ecologista, para ser feminista, para ser vegetariano, esa en la que no se discuten las reales estructuras y superestructuras que sostienen una inequidad y sobreexplotación que está haciendo pedazos del planeta. Sócrates, Platón, Aristóteles ya escribían sobre el valor y virtud que debe tener quien gobierna como noción fundamental para que la polis sea saludable. Entonces, retomando la pregunta que está conectada con esta diapositiva, David, entonces, ¿qué hacemos con ese descreimiento? ¿Lo dejamos ahí, que siga siendo el 33%, una cifra récord en nuestro país? ¿O ayudamos a que reaccione o encontrará su propio ritmo? ¿Qué piensas, David? A ver, primero sí, Pedro Granja resuelve todo bloqueando a la gente, confirmado. Segundo, creo que estoy de acuerdo con Ramón en el descrimiento maduro. Creo que ese sirve, creo que ese es necesario en algún porcentaje, en algún punto, por lo menos en este Ecuador, el maduro. Y yo soy un poco más, creo que pesimista en la respuesta que te voy a dar, porque yo creo que en el actual Ecuador, en la actual conciencia social del país, no va a cambiar sino con dolor y sufrimiento. Y no sé si este gobierno vaya a dar eso, pero yo creo que va a ser la única forma. Porque si aún, si los estudiantes que recién salen del bachillerato no tienen dónde estudiar, queriendo estudiar, o no tienen dónde trabajar, o van a trabajar por horas flexibles que no van a ser bien remuneradas, tal vez, no lo sé, van a sentir dolor. Entonces, igualmente, si hubiera ganado, por ejemplo, Arauz, el dolor iba para el empresario que quiere emprender, o los impuestos que se le pueden ir, qué sé yo, cosas así. Entonces, David, no olvidar lo que dice la que Escuela Austriaca de Economía, un ratito, que bastará con que todo empresario quiera ganar 40%, bastará eso para que no existiera ni pobres ni desempleo, ¿no? También es un ejercicio de buscar un equilibrio. y en eso estoy de acuerdo, en una equidad económica, en una equidad de la riqueza, en eso estoy de acuerdo, pero me refería más al hecho de que el empresario, cuando es empresario, también tiene trabas, también tiene cosas que, y ni siquiera los grandes no me interesan los micro y los medianos, porque esos son los que en verdad sufren. Empleo, además, Y exactamente, y son chava madre, ya no me acuerdo el porcentaje, pero era un 70% aquí en Ecuador, una cosa así grandísima, o el 80%, no me acuerdo. 77%. ¿El cuánto? 77%. Ya, listo, gracias, el 77%. Entonces, esos son los que me preocupan. Entonces, por cualquier lado hubiera habido dolor. Entonces, yo creo que el dolor es lo que podría generar esta madurez, no solo en el rechazo a las entidades y a las instituciones, sino una madurez humana, una madurez crítica, una madurez política, una madurez económica. Eso. De acuerdo. Muy bien, aunque ha sido 4 años de dolor, parece que a la ecuatoriana le encanta el dolor. Anabela, ¿qué hacemos con este describimiento que no solamente es económico, es político, sino de decir, ya basta, no quiero que me digas que me voy a morir con el COVID, ya me encerré un año, un mes, salgo y a morirme porque también necesito comer? Y ese discurso también está en las grandes élites empresariales, ¿no? ¿Qué hacer con todo ese describimiento, Anabela? Estaba pensando mucho en esta utilidad de palabras o descripción de estas palabras. Y me gustaría hacer como una diferenciación entre
el descreimiento como primer estadio, luego la desconfianza y como el tercero la desesperanza. Yo diría que el descreimiento es como que el primero, ¿no? En el cual, ok, puede ser que no estoy creyendo lo que me estás diciendo, puede ser que no estoy creyendo lo que dicen los medios, pero al final confío en el Estado. Una cosa que, esto es muy personal, ¿no? Mi idea muy personal, que yo diría que pasaba con Rafael Correa. Una cosa que decían, bueno, él pudo robar, bueno, él pudo hacer tal cosa, pero al final hace cosas buenas por nosotros. Entonces, es una situación donde todavía hay una mínima confianza dentro de él, a pesar de que no le creamos las cosas que está haciendo o que sepamos que está haciendo cosas por debajo de la mesa, por así decirlo. Y un último estadio, que es la desesperanza, en el cual ya no hay nada, en el cual yo sé que lo único que harás es decepcionarme, que fue lo que entramos ya al gobierno con Lenín Moreno. O sea, aquí no había credibilidad, aquí no había confianza y aquí ya solo estábamos en cero, lo que tú podías lanzarnos, nada más. Entonces yo creo que ahorita estamos saliendo y cuando ocurrió lo de Lazo, cosa que por ejemplo no me ocurrió a mí porque la elección de Lazo no me da confianza, pero hubo una gran cantidad de la población que sí. Entonces yo creería que se está entrando de esta desesperanza, se está saliendo y se está entrando ahora a un nuevo nivel de confianza. Entonces puede ser que otra vez no crea que tú vayas a tener todas estas medidas, pero por lo menos confío que no me vas a llevar al punto donde me tenía Lazo. Entonces, en estos estadios de confianza también cambian ciertas cosas dentro de los esquemas mentales de las personas. Yo diría que cuando estamos en una situación de descreimiento, son ciertas personas quienes se movilizan. Es la movilización de pocos, de aquellos que van y buscan estos engaños, aquellos que buscan estas mentiras, aquellos que se meten en las páginas y buscan, mira aquí, según la ley de transparencia nos dice esto y lo otro. Cuando hay una situación de desconfianza ya se crean grupos, ya se crean movilizaciones, ya se crean marchas, son muchas más personas las que salen. Y ya cuando hay desesperanza, que es el tercer de este estadio, yo diría que en este es como una muerte para todos en cierto punto. Obviamente no para todos los grupos sociales, pero sí es algo que genera una situación de desesperanza propiamente. Entonces yo creo que de alguna manera hay algo que sí está moviendo ahora, ya sea dentro de la lucha, creo que hay algo que mueve a estos grupos medios. Así que no me enfrascaría, quizás esto suena muy optimista, no es optimista, porque yo no soy del grupo que piensa, no, pero a Lazo se lo saca más rápido. No, a Lazo va a ser muy difícil sacarlo. Pero siento que sí hay esto de cuando estamos en una situación de por lo menos confianza, y sí, descreimiento, pero confianza, nos movemos más. Perfecto, muy bien. Gracias por esa caracterización y esa sistematicidad que tiene siempre Anabela. Ya hay unas primeras medidas, ¿no? Unos primeros componentes que son sin duda alguna simbólicos. Visitar a Iván Duque, ¿no? El padre de la economía naranja, que es la completa, el ejercicio neoliberal más profundo en cuanto al arte, la economía naranja, que Iván Duque es su gran padre fundador. El hecho de decir que va a eliminar un 2% del impuesto a las ventas de los microempresarios, que se va a eliminar un porcentaje del impuesto a la salida de divisas, por lo que ya en el segundo semestre del 2021, el Estado ecuatoriano va a recaudar cerca de 700 millones de dólares menos. Ya de por sí tenemos un déficit de 6.000 millones de dólares. Será muy interesante saber cómo se va a hacer para recuperar todo ese dinero, pero en todo caso, yo sí creo que a pesar de que solamente el 35% de las personas con derecho a voto votaron por Lazo, así como un 33% votó, no fue a votar, o votó nulo, votó blanco, o un 32% votó por Arauz. Ese 35% significó una mayoría. Y yo, dentro de las leyes y las estructuras de la democracia burguesa, considero de que él tiene todo el derecho a aplicar su programa económico, allá el que votó por él sin leerlo, en donde indica claramente cuáles van a ser sus directrices, que son directrices que tienen que ver con el neoliberalismo y con la confianza de que llegarán inversiones extranjeras, puesto que habrá un marco de leyes para que alguien traiga dólares y se lleve esos dólares más los dólares que haya producido. Y va a ir justamente la pregunta. A ver, que es la siguiente. Comenzamos con Paolo. Quien gana una elección tiene el total derecho a aplicar su programa económico, sí o no, y por qué. No demoremos más de un minuto para luego venir a la segunda sesión. No se te escucha, Paolo. Justo tenemos problemas de tiempo. Si no. Bien, Paolo. ¿Ya? No se te escucha, Paolo. No se te escucha. A ver, pero amarraste la pregunta. A ver, Ramón. Ya. Quien gana una elección tiene derecho a aplicar su plan económico, sí o no, y por qué, y hasta qué porcentaje.
Profe, yo me voy a salir del sí o no, porque yo creo que toda esta época nos demuestra que tenemos que hablar de la crisis de las democracias. Es decir, la democracia más vieja del mundo, o más fuerte, entre comillas, ¿no? Que es la de Estados Unidos, o sea, hace menos de un año pasó el bochorno de su edificio, ¿no? Un bochorno simbólico, histórico y simbólico. Eh, Como usted dice, el 35% de la población votó por un modelo económico, pero sabemos que ese mismo 35% también fue impulsado por un odio mediático hacia una figura y no sabemos cuánto de esa población que votó por Lazo, de ese 35%, votó en contra de la figura, es decir, en contra de Rafael Correa, y cuántos votaron y cuántos votaron en contra del sistema que representaba Rafael Correa. ¿Me explico? Porque hay una diferencia. O sea, Correa es un personaje histórico al que la prensa ha intentado enmarcar en que ese es el socialismo. ¿Me explico? Y eso es lo mejor que podrían dar. Entonces, ¿cuánto de la población votó en contra de solamente el personaje y no del sistema? ¿Y cuántos votaron en contra de las dos cosas? Eso por un lado. Y o sea, en cuanto a los discursos de la democracia, o sea, las democracias del mundo están jodidas, profe. En todos lados hay un problema de representación, un problema de que justamente esta pandemia expandió cualquier problema pequeñito que tuviera cualquier sistema. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien, Ramón, está clara la Hola. respuesta. Ahora sí, Pablo, te escuchamos, ya escuchaste la pregunta, así que dale. Ya, gracias. A ver, tiene obviamente derecho a aplicar su plan de gobierno siempre y cuando su plan de gobierno se ajuste a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico ecuatoriano. ¿Por qué? Porque vivimos, como saben, en un Estado constitucional que todas las actuaciones del poder público tienen que estar sometidas a la Constitución, ¿no? La Constitución es el límite, ¿verdad?, que establece para que el gobierno pueda, digamos, moverse o manejarse. Ahora, si su plan es neoliberal y tenemos una constitución que en su parte económica es neokeynesiana y también paternalista, y ojo, paternalista no en el sentido peyorativo, paternalista es un término jurídico simplemente intervencionista, pues, para obviamente poder satisfacer los derechos sociales. No sé cómo va a poder encajar ese plan de gobierno dentro de esta constitución, digamos, de carácter social. Ahí tendría que, obviamente, reformarla o cambiarla. Bueno, muy bien lo que ha hecho Paolo, por eso está la consulta, una consulta que va a costar 100 millones de dólares en un país que tiene un superávit de 6 mil millones de dólares y además va a obtener menos de 700 millones de dólares por esas dos medidas que va a tomar la presidencia de Guillermo Lasso de eliminar el 2% de impuesto a las ventas de microempresarios e ir ya bajando un porcentaje del impuesto a la salida de divisas. Nos faltan 2 minutos y por supuesto por el respeto y la riqueza de las respuestas de siempre, de David y de Anabela, vamos a pagar y nos vamos a conectar memorizando la pregunta porque tenemos más preguntas en estas reflexiones filosóficas que tenemos acá en nuestro Club Zoom de Filosofía, de ex estudiantes de filosofía, que siempre es necesario reflexionar. No hay superávit, Ramón, por si acaso, hay un déficit. Bueno, David, Anabela, recuerden, la pregunta concreta es, ¿tiene o no derecho alguien que gana la elección, aunque sea con el 35% del total de votos, a aplicar absolutamente su plan de gobierno, sí o no, y hasta qué porcentaje? Ramón ha hablado de unas características más bien contextuales. Paolo ha recordado que lo primero está en la Constitución y es complejo porque la Constitución no es neoliberal, sino neokeynesiana. Así que nos desconectamos y nos volvemos a conectar. Por favor, David, Anabela, Paolo, Ramón, nos vemos en segundos, ¿sí?